Buenas tardes, mi nombre es Ángel Peña y junto con mis compañeros Cleisy Vázquez, Sebastián Ruiz, Matthew Brandt, Luis Jaimes y Michael Hernández, vamos a hablarles acerca del Alto Imperio Romano. Esta es una etapa del imperio, la cual comprende desde la llegada de Octavio al poder hasta la dinastía de los Severos, comprendiendo su auge, su expansión política y territorial. Para empezar debemos mencionar a quien sentó las bases para el Alto Imperio Romano. Debemos hablar de Julio César. Y es que Julio César fue el primero en desafiar las atribuciones del Senado para obtener el poder absoluto y mérito político, controlando las tropas romanas. Esto conllevó una guerra civil contra Pompeyo, y al lograr su rendición, Julio César se proclamó dictador perpetuo, o en romano dictator perpetus, tomando el poder de toda la cuenca mediterránea que para aquel momento era el territorio total de Roma. En el año 44 a.C. fue asesinado por miembros del Senado en el Idus de marzo, lo que restableció la república momentáneamente. 17 años después, su hijo adoptivo Octavio se convirtió en el primer emperador romano tras salir vencedor en una serie de batallas contra los asesinos de César y contra la alianza de Marco Antonio y Cleopatra de Egipto. Ese mismo año, el nuevo Senado le otorgó el nombre de Augustus, el cual en romano significaría venerable o digno de veneración. Las reformas económicas, Augusto implementó políticas adecuadas a la gran extensión de terreno que el imperio poseía para el momento, aplicando impuestos que evitaran provocar resentimientos continuos ante cada cobranza de tributos de pequeños territorios. Es por ello que en vez de extraer una cifra promedio deliberada, este logró estabilizar el flujo de la relación financiera entre Roma y las provincias. Estas eran determinadas por el censo de población con cuotas dependiendo del número de habitantes. Además de esto, abolió el sistema privado de recolección de impuestos que ejercían los publicanos, que eran básicamente contratistas privados que en su mayoría eran judíos. Estos llegaron a tener suficiente poder para influir dentro de la política, ya que estos lograron sobornar, chantajear y comprar senadores para aplicar políticas que les beneficiaran únicamente a ellos. Como tercera reforma económica tenemos la conquista de Egipto en el año 30 a.C. Esto supuso una nueva y buena fuente de ingresos para financiar las operaciones del Imperio Romano. Augusto nombró como administrador un prefecto de la clase ecuestre, siendo esta el rango más alto que podría alcanzar una persona de dicha clase. Esto con el fin de administrar y mantener lucrativa los puertos egipcios. Esta tierra de gran productividad aportó enormes recursos a Augusto y a sus sucesores, para poder financiar así las obras públicas, expediciones militares y políticas populistas como pan y circo, que era básicamente que cuando el imperio decidía evitar que algo se supiese, regalaban alimento y entradas para entretenimiento de baja. Dentro de los aportes culturales se puede apreciar que a los pueblos sometidos se les implantaba el sentimiento patriótico haciéndolos parte del SPQR, o Senatus Populusque Romanus, que vendría traduciéndose como Senado y Pueblo Romano. Con esto, dicha civilización aceptaba las condiciones propuestas por los romanos, debido a que esto le traería una evolución considerable en la arquitectura, la educación y en la ingeniería. Como otro aporte cultural tenemos que el emperador Augusto encarga a un poeta protegido por su amigo Mecenas para crear un poema que engrandeciera la figura del imperio. Esta tarea se le fue encargada a Virgilio, y este logró crear una obra magnífica como la Eneida. Esta llevó 10 años terminarla, y su finalización fue a la par con el hecho de muerte de Virgilio. De hecho, se dice que Virgilio detestaba la obra y quería destruirla antes de habérsela entregado a Augusto, debido a que, según él, no alcanzó la perfección adecuada para engrandecer al Imperio Romano y estar a la altura de las obras que él ya había hecho anteriormente. Como tercer punto tenemos que en el lecho de muerte de Augusto se dice que éste se jactó de haber modernizado a Roma, tras haberla encontrado de ladrillos y convertirla en mármol. Se debe mencionar que algo de razón tenía, debido a que a pesar de que ya se encontraban algunas construcciones hechas de este material, no fue sino hasta su llegada que este fue utilizado de manera tan extensiva. Así que se podría decir que Augusto contribuyó en el arte hecho con este material que tan importante sería en un futuro.
Tiberio fue el segundo emperador romano perteneciente a la dinastía Julio-Claudia, del año 14 al 37. Fue en su juventud uno de los más grandes generales de Roma. En sus campañas de Polonia, Ilírico, Recia y Germania sentó las bases de lo que posteriormente se convertiría en la frontera norte del imperio. Sin embargo, se le llegó a recordar luego como un oscuro, recluido y soberbio gobernante, que realmente nunca quiso ser emperador. A su muerte en 37, podría haber sido recordado como un ejemplo de cómo reinar. Tiberio dejó en el tesoro unos 3.000 millones de sestercios. En lugar de embarcarse en costosas campañas en el extranjero, Tiberio decidió fortalecer el imperio mediante la construcción de defensas en el uso de la diplomacia y manteniendo una política de privacidad en disputas de monarcas extranjeros. Calígula fue el tercer emperador romano perteneciente a la dinastía Julio-Claudia del año 37 al 41. Su reinado se refiere a su crueldad, extravagancia y perversidad sexual, perteneciéndole como un tirano demente. Se convirtió en el primer emperador en presentarse ante el pueblo como un dios. Su política, marcada por la generosidad y la extravagancia, agotó las reservas financieras del imperio. Puso en marcha una serie de medidas desesperadas, como pedir dinero al pueblo en los actos públicos. Quizás fuera esta crisis económica la causante de una breve hambruna que azotó el imperio de esa época. A pesar de la crisis económica, llevó a cabo numerosos proyectos de construcción mediante su reinado. Claudio, historiador y político romano, fue el cuarto emperador romano de la dinastía Julio-Claudia y gobernó desde el 41 al 54. Pese a sus taras físicas, su falta de experiencia política y que lo considerase tonto, Claudio fue un brillante estudiante, gobernante y estratega militar, además de ser querido por el pueblo y ser el hombre más poderoso del mundo conocido. Durante su reinado, las fronteras del imperio romano se expandieron debido a la conquista de Britania. Demostró ser un administrador capaz y un gran promotor de obras públicas. Durante los 13 años de su gobierno, el imperio romano asistió a la construcción de numerosas obras públicas, tanto en la capital como en la provincia. Construyó canales y carreteras por toda Italia y por las provincias. Nerón fue el emperador del Imperio Romano entre el 54 y 68, último emperador de la dinastía Julio-Claudio. Durante su reinado centró la mayor parte de su atención en la diplomacia y el comercio, e intentó aumentar el capital cultural del imperio mediante la construcción de diversos teatros y la promoción de competiciones y pruebas atléticas. En el año 68 tuvo lugar un golpe de Estado en el que estuvieron involucrados varios gobernantes, tras el cual aparentemente lo forzaron a suicidarse. El reinado de Nerón se asocia comúnmente a la tiranía y la extravagancia. Se lo recuerda por una serie de ejecuciones sistemáticas, incluyendo la de su propia madre y la de su hermano británico, y sobre todo por la creencia generalizada de que mientras Roma ardía, él estaba componiendo con su lira. Además de como un implacable perseguidor de los cristianos. Flavio consiguió el poder tras el año de los 4 emperadores. Luego de la Primera Guerra Civil da el comienzo del Imperio de Augusto. Sus emperadores lograron volver a poner orden en las finanzas del Estado, agotadas por el reinado de Nerón, y borraron las secuelas del terrible año que acababa. Vespasiano alcanzó el éxito en sus cometidos. Bajo su reinado, la revuelta judía fue aplastada, el tesoro del Estado se recuperó y las destrucciones por la guerra se repararon.
signo de la gran mejoría económica del Imperio Romano, la cual en esta época se construyó el Coliseo, probablemente la construcción más antigua y más impresionante. Tito Flavio Vespasiano fue un político militar romano que obtuvo el trono del imperio en julio del año 69 y gobernó con el nombre de emperador César Vespasiano Augusto B hasta su muerte. Fue el fundador de la dinastía Flavia, que gobernó el imperio desde el año 69 hasta el año 96. Le sucedieron sus hijos Tito y Dominiciano, lo cual descendía de una familia del orden Quester, que había alcanzado el rango senatorial durante los reinados de los emperadores de la dinastía Julio Claudio. Vespasiano nació en Falacrinae, en territorio de los Sabinos, cerca de Reate. Su padre era miembro del orden Quester, que se enriqueció como recaudador de impuestos en la provincia romana de Asia y como prestamista en el Betia, donde Vespasiano vivió durante algún tiempo. Vespasiano fue declarado emperador del Senado mientras estaba en la provincia de Egipto en diciembre del 69. La administración del imperio quedó en manos del antiguo gobernador de Siria y aliado de Vespasiano. Luego regresó a Roma a mediados de los 70 y era la primera vez que entraba a la ciudad como emperador. A su llegada, el nuevo líder del Imperio Romano inmediatamente comenzó una serie de maniobras políticas destinadas a consolidar y legitimar su posición. Otra de las maniobras que realizó Vespasiano a fin de aferrarse a su posición en el poder fue poner en marcha una auténtica campaña propagandística. A través de sus agentes, el emperador se encargó de que las historias acerca de su divinidad nacidas en Egipto circularan por todo el imperio. Vespasiano acostumbraba a pasar calores de verano en una villa cerca de las termas de Cotilia, en Campania, cerca de Rieti, Italia, y allí en junio del 79 falleció con 69 años, víctima de una inflamación intestinal que le produjo una diarrea aguda. Flavio Vespasiano fue un político militar romano que ascendió hasta el trono del imperio con el nombre de emperador Tito Vespasiano Augusto B. Gobernó desde el 24 de junio hasta el año 79 hasta su muerte. Fue el segundo emperador de la dinastía Flavia y antes de ser proclamado emperador alcanzó renombre como comandante militar al servir las órdenes de su padre en Judea, durante el conflicto conocido como la Primera Guerra Judío-Romana. Lo más importante de su reinado fue su programa de construcción de edificios públicos en Roma. Tito finalizó el Coliseo. La enorme popularidad de Tito se debió a su gran generosidad con las víctimas de los desastres que sufrió el imperio durante su breve reinado: la erupción del Vesubio en el año 79 y el incendio de Roma del año 80. Tras 2 años en el cargo, Tito falleció a causa de una fiebre el 13 de septiembre del año 81. Tito Flavio Dominiciano, comúnmente conocido como Dominiciano, fue el emperador del Imperio Romano durante el 14 de octubre del año 81 hasta su muerte el 18 de septiembre del año 96. Fue emperador de la dinastía Flavia, la cual reinó sobre el Imperio Romano desde el año 69 hasta el año 96. Como emperador, Dominiciano puso pronto fin a la falsa fachada de democracia republicana establecida por su padre, estimulada por el reinado de su hermano. Hizo del Senado una institución obsoleta al concentrar en sus manos los poderes gubernamentales, y a pesar de sus revolucionarios proyectos, estaba determinado a gobernar el imperio concienzudo y escrupulosamente. De este modo se implicó personalmente en todas las ramas de la administración imperial. Y el emperador fue asesinado el 18 de septiembre del año 96 a consecuencia de una conspiración palaciega urdida por un grupo de oficiales de la corte. Nerva fue emperador del Imperio Romano del año 96 después de Cristo hasta su muerte en el año 98 después de Cristo. Nerva ascendió a este cargo a la avanzada edad de 65 años, tras una vida dedicada al servicio imperial bajo los reinados de Nerón, Vespasiano, Tito y Domiciano. Después, gracias a su lealtad a la dinastía Julio Claudia, fue recompensado con un consulado en el año 71 y otro en el año 90 después de Cristo, bajo los reinados de Vespasiano y Domiciano respectivamente. Al día siguiente de la muerte de Domiciano, el Senado nombró como nuevo emperador a Nerva. Siendo él el nuevo gobernador del imperio, Nerva juró restaurar los derechos que habían sido abolidos o simplemente obviados durante el reinado de Domiciano. Tras lo que aproximadamente fueron 18 meses de gestión, Nerva murió de muerte natural el 27 de enero del año 98.
Adriano fue el emperador romano entre el año 117 y 138 después de Cristo, perteneciente a la dinastía de los Antoninos. Recibió una amplia educación de la mano de su abuelo, que había alcanzado el rango de senador, pues el padre de Adriano murió cuando éste solo contaba con 10 años de edad. Tuvo una rápida carrera política debido a su protección de sus parientes y del emperador, así como su matrimonio con la sobrina de este, Sabina. Fue un emperador viajero, ya que en sus 21 años de reinado solo estuvo en 8 en Roma y visitó todas las provincias del imperio. Antonino Pío nació el 19 de septiembre del año 86 después de Cristo. Su abuelo, por parte paterna, Tito Aurielo Fulvo, había servido 2 veces como cónsul y también como prefecto de la ciudad. Su padre, Aurielo Fulvo, también ha sido nombrado como cónsul, y su abuelo materno, Arrio Antonino, también se había servido como cónsul 2 veces. Antonino Pío construyó durante su reinado templos, teatros, mausoleos, promovió las artes y las ciencias y otorgó sueldos y honores a los maestros de retórica y filosofía. Marco Aurelio era hijo adoptivo de Antonino. Desde los 12 años llevaba el manto de los filósofos, teniendo una vida humilde. El joven Marco Aurelio había simpatizado con Adriano y este había designado a Antonino emperador, con la condición de que Marco Aurelio lo iba a sustituir en un futuro. Este tenía 40 años cuando fue emperador. Él no desesperó y obtuvo dinero vendiendo las alhajas del palacio y reunió con mucho esfuerzo un ejército con gente de toda Italia. Entre ellos se podían encontrar esclavos libertos, ciudadanos comunes y hasta gladiadores. Marco Aurelio debió entonces hacerse cargo personalmente de sus ejércitos. Después de esto, los hermanos iniciaron una segunda invasión. Marco Aurelio fue a contenerlos, comenzó victoriosamente e incluso había invadido parte del territorio germano. Pensaba hacer 2 nuevas provincias, pero murió en Vindobona, a los 60 años de edad, enfermo y agotado por la guerra. Había pasado luchando 12 de sus 19 años de gobierno. Con Marco Aurelio desaparece la majestuosa línea de emperadores, conocida como los Antoninos. En conclusión, se debe notar con la muerte de Marco Aurelio que finaliza una larga serie de gobernantes, sin par en la historia de Roma, el fin de 2 siglos de paz que comenzaban con Augusto. Las invasiones germanas que contuvo valientemente Marco Aurelio siguen el comienzo de una serie de ataques cada vez más violentos contra las fronteras del imperio. Y cabe destacar para finalizar que la muerte de Marco Aurelio sella el comienzo de la transición hacia la Edad Media. Dinastía Severa, 192 a 235 después de Cristo, con los emperadores Septimio Severo, Geta Caracalla, Heliogábalo y Alejandro Severo. La dinastía Severa es una casa de emperadores romanos que reinó por varias décadas desde finales del siglo II hasta comienzos del siguiente. Fue el último linaje del Principado y precedió a la crisis del siglo III. Septimio Severo, de 193 a 211. Lucimio Septimio Severo nació el 11 de abril de 146 en Leptis Magna, a unos 100 kilómetros al sureste de Cartago, en la costa norte de la provincia de África. Su familia pertenecía a la nobleza finicia. En 172 fue nombrado senador, probablemente por el emperador Marco Aurelio. En 190 consiguió el puesto de cónsul. Al año siguiente, Cómodo le asignó el comando de las legiones en Panonia. Tras el asesinato de Pertinax en 193, estas legiones le proclamaron emperador. Enseguida se puso en marcha hacia Italia para ocupar Roma sin encontrar resistencia, aunque no fue hasta 197 que pudo eliminar a los otros rivales por el trono, tras vencer en la que resultaría ser la mayor y más cruel batalla entre ejércitos romanos, que es la batalla de Lugdunum. Con su triunfo restableció la unidad territorial del imperio. En los últimos años, Septimio Severo tenía que luchar contra los ataques de los bárbaros que ponían en peligro la integridad territorial del imperio. Sobre todo tenía problemas con levantamientos en Britania. Por esto mandó a renovar los limes de Adriano antes de morir finalmente el 4 de febrero de 211 en York. Caracalla, de 198 a 217. Marco Aurelio Antonio Bassiano nació en Lugdunum, actual Lyon, en 186. El nombre de Caracalla hace referencia a una túnica de origen galo, Caracalus, que solía llevar este emperador. Era hijo de Septimio Severo y Julia Domna. La descripción del joven Caracalla era
respetuoso y amable, y constata de que en su descripción recibe más tarde como emperador. Tras la subida de su padre al trono, y con la edad de tan solo 7 años, es nombrado César, y por lo tanto sucesor, cambiando de su nombre por el de Marco Aurelio Antonio. En 198 le asciende a Augusto y por lo tanto formalmente a coemperador en el año 209, y se incorporó como tercer coemperador de su hermano Greta. Sin embargo, el odio hacia él había aumentado por una conspiración en su propio ejército por el prefecto de los petronianos, Macrino, como cabeza. Caracalla fue asesinado en su marcha hacia la ciudad de Mesopotamia en Carre por el conspirador Julio Marcial. Geta, 209 a 211. Publio Septimio Geta nació el 27 de mayo de 189, aunque según otras fuentes fue el 7 de marzo, como su segundo hijo del emperador Septimio Severo y de su esposa Julia Domna. Era el hermano menor de Caracalla. En 208 o 209 fue nombrado César por su padre y designado así a heredar el trono por el imperio que justamente con su hermano. En febrero de 211, tras la muerte de Septimio Severo, asumió la herencia y cogobernó desde Roma. Sin embargo, pronto se desencadenó la rivalidad con su hermano. A finales de este mismo año, Caracalla mató a Geta en el Palacio Imperial. Geta murió en los brazos de su madre Julia Domna. Muchos de sus seguidores también fueron asesinados. La causa para este desenlace era, según algunas fuentes, los celos de la creciente popularidad de su hermano. Otras apuntan a que Geta planificaba por su parte apartar a su hermano del trono y solamente se defendió adelantándose a los acontecimientos. Heliogábalo, 218-222. Nació como Vario Abito Baciano el 16 de mayo de 205 y conocido más tarde como M. Aurelio Antonio. Fue nombrado a temprana edad sacerdote del dios Sol, o Heliogábalo, representado por un falo. Este es el nombre por los que los conocen los historiadores, aunque a veces se escribe Elegabal. Fue proclamado emperador por las tropas de Emesa, su ciudad natal, que fueron instigadas a ello por la abuela Julia Mesa. Ella extendió el rumor de que Heliogábalo era hijo secreto de Caracalla, y esta revuelta se propagó por todo el ejército de Siria, que, por entonces, se hallaba engrosado con las tropas reclutadas por Caracalla, y no completamente leal a Macrino, y al final acabaron venciendo a la corta lucha el imperio que siguió la derrota de Macrino en la batalla de afueras de Antioquia. Heliogábal fue aceptado entonces por el Senado y comenzó la lenta travesía hasta Roma. El 6 de marzo de 222 llegó el rumor a las tropas de la ciudad de que Alejandro había sido asesinado. Heliogábalo y su madre fueron sacados por la fuerza del palacio y asesinados y arrojados a las aguas del Tíber por la guardia petroniana, y proclamó Augusto Severo. Alejandro Severo, 222 a 235. Marco Aurelio Severo Alejandro, conocido como Alejandro Severio, nació el 1 de octubre de 208 en la ciudad fenicia de Arca Cesarea, en la actual Siria. Era hijo de Gesio Macriano y de Julia Mamea, y nieto de Julia Mesa. Su nombre era inicialmente el de Alejandro Baciano. Tras el asesinato de Heliogábalo en 222 y gracias a las acciones propagandísticas de su madre y de su abuela, tanto el Senado como el pueblo desearon ver al joven Alejandro en el trono. En este momento contaba con 13 años. Fue proclamado César el 13 de marzo de 222, tan solo 2 días después de la muerte de su predecesor. El gobierno quedó en gran parte en manos de su madre y especialmente las de su abuela, que se convirtió en la auténtica gobernante en la sombra. Un año más tarde, los hermanos amenazaron las fronteras al norte del imperio y Alejandro se aproximó con sus tropas. Para ganar tiempo, envió regalos a los enemigos, hecho visto como ofensa por sus propios soldados que habían sufrido en los recortes de los gastos militares, en un campamento cerca de Magnusia. Se produjo un motín entre los soldados y asesinaron a Alejandro Severo y a su madre y proclamaron a Maximino el Tarcio como emperador. Cuando fue asesinado, Alejandro tenía tan solo 26 años. En este momento pasaremos a hablar sobre el gobierno de Diocleciano. Nació bajo el nombre de Diocles, en el seno de una familia iliria de bajo estatus social. Diocleciano emprendió una importante carrera militar, la cual, sin ser excesivamente brillante, le permitió convertirse en comandante de la Guardia Imperial y más tarde en cónsul. Luego del asesinato del emperador Numeriano en el año 284, Diocleciano dio muerte a su presunto homicida y fue proclamado emperador por el ejército de Asia Menor desde el 20 de noviembre del 284 hasta el 1 de mayo del 305. Durante su gobierno, Diocleciano estableció la división del Imperio Romano en 2 partes, la cual fue conocida como Imperio Oriental e Imperio Occidental.
A su vez, llevó a cabo un importante programa de reforma en el cual se subdividía de manera geográfica el territorio del Imperio Romano para que fuera manejado por 4 gobernantes y así lograr atravesar la grave crisis que presentaba el imperio para esa época. Este momento de la historia del Imperio Romano fue conocido como la Tetrarquía. Diocleciano reorganizó las estructuras económicas, incluyendo diferentes monedas de bronce, y transformó las 57 provincias del Imperio Romano existentes para ese momento en 96, las cuales fueron agrupadas en 12 diócesis estratégicamente separadas entre provincias civiles y provincias militares para de esa manera evitar un posible alzamiento. Durante su gobierno, Diocleciano estableció la última y más sangrienta persecución contra los miembros y seguidores de la Iglesia cristiana, también conocida como la Gran Persecución. Gobierno de Constantino el Grande. El sistema de gobierno establecido por el emperador Diocleciano desembocó una lucha entre los 4 gobernantes que llevaban las riendas del Imperio Romano para ese momento, con la finalidad de que solo uno de ellos fuera nombrado emperador. Este título fue ganado por Constantino el Grande, el cual fue proclamado emperador por sus tropas el 25 de julio del año 306 hasta el año 337. Constantino el Grande ha sido conocido a través de los años como el primer emperador practicante de la religión cristiana y el cual gobernó el Imperio Romano en constante crecimiento hasta el momento de su muerte. Fue el primer emperador en detener la persecución de los cristianos y dar libertad de culto al cristianismo, junto con las demás religiones que se practicaban en el imperio para esa época. Legalizó la religión cristiana a través del Edicto de Milán en el año 313 y a tan solo 12 años después del Edicto de Milán convocó al Concilio de Nicea, una reunión donde se tomaron importantes medidas en referencia a la religión cristiana y que más adelante fueron convertidas en leyes del Imperio Romano. Entre otras de las importantes decisiones tomadas por Constantino el Grande está el trasladar la capital del Imperio Romano a la localidad de Bizancio, la cual reconstruyó y amplió y la cual tomó el nombre de Constantinopla. Imperio de Teodosio I. Durante su gobierno estableció el catolicismo como religión oficial del Imperio Romano mediante el Edicto de Tesalónica establecido en el año 380 y en el cual se dictaba de manera textual lo siguiente: ordenamos que tengan de nombre cristianos católicos quienes sigan esta norma, mientras que los demás los juzgaremos de dementes y locos, sobre los que pesará la infamia de la herejía. Esto estableció una alianza total entre la religión cristiana y el Imperio Romano. Tras su muerte, el imperio fue nuevamente dividido de manera administrativa en 2 partes, las cuales fueron nombradas Imperio de Oriente e Imperio de Occidente, y ambas